Buenas tardes, les saluda el profesor Miguel Ángel González Yupanqui y el día de hoy vamos a continuar con la última parte del tercer módulo del PET respecto a la importación de comprobantes de retención y comprobantes de percepción de una empresa acogida al régimen general. ¿Okay? Muy bien, entonces para ello arrancamos el programa, ¿sí? Abrimos el programa. Y bueno, en este caso, el día de hoy, lo que vamos a hacer es trabajar con una empresa, la cual vamos a suponer que aparte de sus operaciones de compras y ventas, ¿okay?, va a tener o está sujeto a operaciones de retención, ¿sí? Muy bien, para eso vamos a proceder con la creación de la empresa. Para lo cual vamos a abrir aquí el archivo Excel en el que se encuentran sus datos, ¿ok? Muy bien, entonces la empresa se llama Empresas Asociadas S.A., ¿sí? Y bueno, el RUC ahí lo tenemos. Lo que vamos a hacer entonces es proceder con la creación de la empresa, ¿ok? Para lo cual voy a copiar un momento aquí el RUC para efectos de que sea más fácil el registro. A ver, veamos. Registro declarantes nuevo, ¿ok? Ese es el paso que siempre se hace al momento de crear el declarante, ¿ok? Muy bien, entonces procedemos con la creación. Ingresamos los datos del RUC y después ingresamos la razón social. Muy bien, una vez ingresados los datos de la empresa, grabamos y salimos, ¿ok? Ahora nos vamos a declaraciones determinativas 0621, ¿ok? Muy bien, entonces le damos en declaraciones nueva y vamos a seleccionar los datos de esta empresa, ¿ok? Seleccionamos el RUC, ingresamos el periodo tributario, que en este caso sería enero 2016, seleccionamos el régimen al que pertenece la empresa, en este caso sería el régimen general, y nos pregunta, ¿no?, el sistema si se ha acogido al sector agrario. En esta pregunta le damos a la opción no. Lo mismo sucede con la pregunta de declaración como socio cooperativa, lo dejamos en no también. Respecto a las preguntas de ventas no grabadas, ya habíamos visto el día de ayer cuál es el tratamiento de este tipo de empresas. Habíamos visto que el efecto de esta opción es respecto a las operaciones de venta, ¿no?, que genera la empresa. A través de esa opción también podemos acceder a las casillas, las cuales nos van a ayudar con el cálculo del prorrateo del IGB, lo cual ya hicimos el día de ayer y el día domingo estaremos repasando pues una vez más, ¿sí? Muy bien, entonces a la pregunta ventas no grabadas lo dejamos en no esta vez, ¿sí? Lo que significa que la empresa trabaja todas sus operaciones con IGB. Muy bien, ahora sí, a la pregunta que nos hace el sistema respecto a los proveedores designados agentes de percepción, marcamos la opción sí. A la pregunta, ¿sus clientes designados agentes de retención le han efectuado retenciones? También marcamos la opción sí. Vamos a suponer que esta empresa va a estar sujeta a ambos sistemas de pago anticipado del IGB, ¿ok? Tanto al sistema de percepciones como al sistema de retenciones. Muy bien, entonces una vez señalado ello, nos vamos a la siguiente pestaña de IGB y en la opción que se nos presenta en ventas, vamos a ingresar las ventas, ¿ok? Vamos a suponer, en este caso, repito, el tema de hoy día es meramente la importación. Hasta el día de ayer ya hemos desarrollado algunos casos prácticos, hasta el caso número 10, si no me equivoco. El día de hoy, sin embargo, lo que vamos a hacer es meramente ingresar datos ficticios, ¿ok? Vamos a suponer entonces que la empresa ha tenido ventas por 100.000 nuevos soles, ¿ok?, dándonos un total de IGB por 18.000, y vamos a proceder con ingresar las compras y vamos a suponer que en lo que respecta a las compras la empresa tiene los siguientes datos. A ver, en lo que es compras destinadas a operaciones grabadas, habíamos visto que esto es lo que normalmente toda empresa utiliza, puesto que sus operaciones de compra son grabadas y también sus operaciones de venta, ¿cierto? Entonces, si cumple los 5 requisitos establecidos en los artículos 18 y 19 de la ley del IGB, entonces vamos a suponer que esta empresa tuvo de compras por un valor de 60.000 soles, ¿ok? Muy bien, aceptamos. Y bueno, hasta ahí esta era la información, digamos, teórica, ¿sí? Esto ya lo hemos visto anteriormente con los casos resueltos.
Lo mismo va a pasar con el tema de renta. No olvidemos que renta está sujeto a todos los ingresos que devenguen en el periodo. O sea, en este caso, todos los ingresos devengados en el mes de enero estén o no grabados con el IGB. Ojo, eso hace que la casilla 301 no necesariamente tiene que ser igual a la base imponible de las operaciones grabadas. ¿Ok? Pero en esta oportunidad vamos a suponer que la empresa tuvo ventas grabadas por 100.000 soles. ¿Ok? Lo cual hace inmediatamente el cálculo del 1.5%. Habíamos mencionado en este punto también que el coeficiente respecto al tema de tercera categoría para el régimen general está regulado en el artículo 85 de la ley del impuesto a la renta. Habíamos visto también que hasta el año pasado pues existía un ajuste al método A de ese artículo 85, el cual era el ajuste del 0.933. ¿Okay? Sin embargo, les explicaba, ¿no?, de que esta legislación era con efectos de la variación del IGB para ese periodo. ¿Okay? Ahora, cuando empezamos este nuevo periodo, nos olvidamos de ese ajuste, puesto que lo legislado estaba solamente regulado para el año 2015. ¿Ok? Muy bien, por esa razón el PET en este momento no nos muestra el ajuste del 0.9333. Ahora bien, habíamos visto también que las empresas utilizan el método, el coeficiente A en el caso de que hayan tenido una utilidad tributaria en el periodo anterior, y para efectos del caso de enero y febrero tiene que haber obtenido una utilidad tributaria para el periodo precedente al anterior, o sea, es decir, en el año 2014, ¿no?, para el ejemplo que estamos citando. Muy bien, entonces todo eso ya lo habíamos comentado anteriormente, simplemente estamos recordando, ¿sí? Muy bien, entonces lo más importante en este tema hasta este punto es el tema de las percepciones. ¿Ok? Muy bien, a ver, a modo de ejemplo vamos a proceder con el llenado de forma manual de un comprobante de percepción. Habíamos mencionado que el sistema tiene dos formas de ingresar, ¿ok? Dos formas de registrar las percepciones. Una es la forma manual, que es la más utilizada, ¿ok? Pero no es la única. Existe una opción que es la importación de datos. A través de la opción de importación de datos vamos a proceder con el registro de forma automática de las percepciones y de las retenciones, ¿ok? En internet existen muchas aplicaciones, muchas que tienen un costo y otras que son gratuitas. Sin embargo, para la clase del día de hoy voy a proporcionarles un formato elaborado por nosotros mismos, los cuales también les voy a explicar cómo se ha elaborado para que ustedes también manejen esta información. Lógicamente este archivo voy a subirlo a la plataforma virtual de clase contable para que ustedes lo puedan descargar y así puedan mejorarlo, inclusive si desea. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a proceder con el registro manual de las percepciones. A ver, vamos a suponer entonces que esta empresa tiene un comprobante de percepción. Vamos a suponer entonces que el comprobante es el siguiente. Le damos clic en nuevo y noten, al darle nuevo el sistema inmediatamente nos solicita el comprobante de percepción recibido. Entonces, al igual que la clase anterior, vamos a proceder con el registro manual de los comprobantes de percepción. Entonces, en esta parte nos solicita el RUC del agente de percepción, es decir, del proveedor que nos aplicó la percepción. No olvidemos que las percepciones en ventas internas tienen un porcentaje del 2% y es cobrado exclusivamente por proveedores designados por SUNAT como agentes de percepción. Entonces, vamos a suponer que este es el caso y el proveedor tiene el siguiente RUC. Muy bien, entonces dice, está declarando una percepción a las ventas internas y la venta se ha realizado al contado y se ha utilizado el comprobante pago como comprobantes de percepción. En este punto habíamos visto el día de ayer también de que tenemos que responder una por una cada una de las preguntas, ¿ok? A ver, en primer lugar habíamos dicho que para efectos de las percepciones el proveedor tiene dos opciones: cobrar la percepción dentro del mismo comprobante, es decir, dentro de la misma factura, o emitir otro comprobante llamado comprobante de percepción venta interna, ¿ok? Entonces lo que tenemos que hacer aquí es preguntarnos si la operación ha sido al contado o ha sido al crédito. Entonces depende, ¿no? Si la operación es al contado, lo más probable es que el proveedor solo nos haya emitido un comprobante, en este caso la factura, y dentro de la misma factura nos cobra la percepción. Pero si la operación es al crédito, lo más probable es que el proveedor nos entregue la factura
y al momento de pagar es allí donde nace la obligación de la percepción. Entonces al momento de cancelarles, obviamente va a ser en otra fecha, puesto que se trata de una venta al crédito. Entonces en esa fecha nace la obligación de percibir. ¿Ok? Muy bien, entonces vayamos a las preguntas. ¿Está declarando una percepción a las ventas internas? Obviamente que sí. Hasta ahí la respuesta es positiva, afirmativa, ¿sí? La segunda pregunta. ¿La venta se ha realizado al contado? Si la venta se ha realizado al contado, es probable entonces que la tercera pregunta también sea positiva. ¿Se ha usado el comprobante de pago como comprobante de percepción? Si la respuesta a las tres preguntas es positiva, entonces marcamos la opción sí. Pero si la respuesta a las tres preguntas es negativa, marcamos la opción no. Vamos a suponer que este proveedor nos acaba de cobrar respecto a una operación al contado, lo que significa entonces que lo más probable es que dentro de la misma factura nos cobró la percepción. Entonces marcamos la opción sí. Ok, es decir, esta vez vamos a trabajar como si fuera el mismo comprobante de pago usado como comprobante de percepción. Noten que cuando activamos la opción sí, inmediatamente el sistema solamente nos va a solicitar la información de ese comprobante de pago que se ha utilizado como comprobante de percepción. ¿Ok? En este caso será la factura. Seleccionamos el comprobante 01, ingresamos una serie, ingresamos un número y registramos una fecha. En este caso vamos a suponer que esto sea del 10 de enero del 2016. ¿Ok? Y inmediatamente nos solicita la percepción. Vamos a suponer que se trata de una factura que era por 1000 soles. Su percepción entonces sería 20 soles. Solamente ingresamos los datos de la percepción. Noten que estamos dentro de la ventana de respecto al tema de comprobante de percepción. Aquí no nos interesa el monto de la factura, sino el monto percibido. ¿Ok? Ahora bien, ya no nos pide el detalle del comprobante de pago involucrado, puesto que dentro de la misma factura se ha procedido con efectuar la percepción. Por lo tanto, para una operación al contado, en la cual dentro de la misma factura nos han efectuado la percepción, solamente tendríamos que registrar, ¿cuántos datos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Noten y acuérdense de los números de campos. Son 6 campos para efectos de los comprobantes usados como comprobantes de percepción. Entonces, aceptamos y a la pregunta la información ha sido grabada satisfactoriamente, le damos clic en aceptar. Muy bien, entonces con esto hemos procedido con el registro de forma manual de una factura usada como comprobante de percepción. Ahora vamos a proceder con el registro de otra factura. Ok, pero esta vez vamos a suponer que se trata de un comprobante en el cual el proveedor nos ha entregado aparte el comprobante de percepción. Esta vez que sea una persona natural. Ok, y le dice, ¿no está declarando una percepción a la venta interna? No olvidemos que sí. La venta se ha realizado al contado. Vamos a suponer que en este caso se trata de una operación al crédito. Ojo, la primera respuesta era sí. Si la pregunta respuesta es no, ya sabes qué es lo que vamos a marcar, ¿cierto? La operación ha sido realizada al contado. A esta pregunta, le marcamos la opción no. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que se ha realizado al crédito. Y viene la tercera pregunta. ¿Se ha usado el comprobante de pago como comprobante de percepción? Lógicamente que no. ¿Por qué? Porque si la operación es al crédito, entonces al momento de pagar la factura, como no existe pago de la factura, entonces tampoco habrá comprobante de percepción. Así de simple. Entonces la respuesta sería sí, no, no. ¿Qué marcamos? ¿Sí o no? En esta, cuando no olvidemos, si tenemos una respuesta afirmativa pero 2 negativas, entonces nos quedamos con la opción no. Muy bien, entonces ya no nos va a solicitar el tipo de comprobante, sino de frente nos va a solicitar ingresar la serie del comprobante de percepción. Entonces ingresamos, vamos. La serie, vamos a poner que es la serie 1, el número es 134, la fecha que sea el 25 de enero del 2016 y el monto de la percepción, digamos que sea unos 200 soles, ¿ok? Vamos a suponer que la factura era de 10.000. Entonces, la percepción es de 200, pero noten, detalle del comprobante de pago involucrados, inmediatamente nos solicita el comprobante de pago involucrado. ¿Esto por qué? Porque ahora sí hubo una factura y también existe un comprobante de percepción. 2 comprobantes completamente distintos. Muy bien, entonces en este detalle de comprobantes le damos clic en nuevo y registramos la factura en este caso. Serie 1, número 134, vamos a suponer que es el mismo número.
Como la operación ha sido el crédito, vamos a suponer que esto sea del 30 de enero del 2016. ¿Ok? Y el valor total del comprobante de pago es por 10.000 nuevos soles. Aceptamos. Claro, obviamente, perdón. Aquí, obviamente, si la operación es al contado, vamos a suponer que, perdón, al crédito, vamos a suponer que el comprobante de pago ha sido emitido el 20 de enero. Ahora sí. La información ha sido grabada satisfactoriamente. Salimos. Y por último, aceptamos. Una vez más nos notifica que ha sido grabado. Aceptamos. Y ahora sí tenemos registrado en pantalla dos comprobantes de percepción. No olvidemos que el primero era respecto al tema de un comprobante que ha sido utilizado como comprobante de percepción, mientras que el segundo se trata de un comprobante de percepción también adjunto con el comprobante de pago de una operación al crédito. Muy bien, ahora veamos cuántos campos hemos utilizado para efectos del comprobante de percepción. Registramos clic en modificar y contamos. Vamos, hemos registrado el RUC 1, 2, 3, 4, 5 y dentro del comprobante 1, 2, 3, 4, 5. Total 10 campos. ¿Ok? No olvidemos, son 10 campos. Salimos. Salimos. Muy bien. Listo, ya está. Por último vamos a proceder con registro de una retención. Lo mismo vamos a hacer en este caso de forma manual. Muy bien, ingresamos una retención. En este caso que sea el siguiente. Muy bien. La serie, el número y la fecha. Vamos a suponer que en este caso el comprobante de retención ha sido emitido por uno de nuestros clientes el día 30 de enero. Ok. Y la retención es de 30 soles. Ok. Lo que significa que el monto del comprobante sería por 1000 soles. Al igual que el comprobante de percepción, no olvidemos que en este caso sí va a haber factura y comprobante de retención. ¿Por qué? Porque la factura la emitimos nosotros, que somos los proveedores, y el comprobante de retención lo emite el cliente, que es el agente de retención. Entonces, por lo tanto, acá sí o sí va a haber comprobante de retención. Entonces aquí nos solicita el comprobante involucrado, nuestro comprobante, el que nosotros hemos emitido. Vamos a suponer que nosotros hemos emitido este comprobante el mismo día, en este caso el día 30 de enero del 2016. Y el valor total del comprobante ha sido por unos 10.000, de unos 1000 nuevos soles. Aceptamos. Nos notifica que ha sido grabado, aceptamos, salimos. ¿Ok? Pues bien, ahora sí, ya tenemos registrado nuestro comprobante. A ver, vamos a ver cuántos campos hemos utilizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 campos, al igual que el comprobante de percepción. Muy bien, entonces de esta forma hemos culminado con el registro de tanto de la percepción como de la retención. Esto hasta aquí habíamos trabajado el día de ayer. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora sí nos vamos a determinación de la deuda y vamos a grabar. ¿Ok? No olvidemos que acá tenemos que consignar el valor tanto de IGB cuenta propia como de las percepciones. Muy bien, entonces a la pregunta el importe total a pagar 00. Ya sabemos por qué ponemos 00, más que nada para efectos de proceder con el envío por internet a SUNAT, ¿sí? Validamos, aceptamos y el sistema nos da el siguiente mensaje, ¿no? La información no presenta inconsistencias. Aceptamos, grabamos a este mensaje, aceptamos y a esta parte que dice toda la información ha sido declarada satisfactoriamente, le damos clic en aceptar. Muy bien, hasta ahí ha sido el registro de forma manual. Vamos ahora sí a proceder con la importación. Y aquí viene el trabajo. A ver, para esto voy a explicar brevemente el archivo que he elaborado por aquí. ¿Ok? Muy bien, a ver, veamos. En primer lugar, el archivo que tenemos en pantalla nos proporciona la información de la empresa declarante. ¿Ok? A ver, a continuación les estoy mostrando el archivo que nos va a ayudar a importar los comprobantes de pago que han sido utilizados como comprobantes de percepción. ¿Recuerdan la pregunta que nos hacía el PET respecto a las tres preguntas? Nos decía, ¿esa operación está sujeta a percepción venta interna? Luego nos decía, ¿esa operación ha sido al contado? Y por último, ¿se ha utilizado el mismo comprobante de pago como comprobante de percepción? ¿Recuerdan? Pues bien,
Sucede que cuando nosotros marcamos sí, el sistema inmediatamente nos solicitaba la opción de los comprobantes de pagos, en este caso la factura, el detalle de la factura con su respectivo monto percibido dentro de la misma factura, ¿ok? ¿Eso qué significa? De que cuando el PET nos solicita la información de la percepción que está consignada dentro de la misma factura, ¿cuántos campos nos solicitaba? ¿Recuerdan? ¿Cuántos campos eran? Exactamente eran 6 campos, ¿se acuerdan? 6 campos. Pues bien, ahora sí, en este momento lo que estoy mostrando entonces es la tabla en la cual se encuentran todos los campos indicados. Pero para ver de una forma más clara, les voy a mostrar de dónde he sacado toda esta información. Muy bien, entonces, para esto lo que vamos a hacer es salir temporalmente del sistema. Ya hemos grabado, ¿cierto? Salimos. Ojo que esta declaración se va a modificar, todavía no es la definitiva. Se va a modificar porque vamos a importar, ¿ok? Entonces lo que hacemos es ingresar al módulo 621 y nos vamos al menú ayuda, o sea, en este caso al librito, ¿ok? Hacemos clic al librito y noten, el mismo sistema de ayuda nos facilita la siguiente ventana, y dentro de la siguiente ventana vamos a seleccionar la opción que dice importación de datos. A través de esta opción el mismo PET nos va a asesorar o nos va a indicar cómo se logra importar los datos al sistema. Damos un clic en importación y nos sale estas 4 opciones. No olvidemos que los recibos por honorarios ya no se presentan por el 621. Eso era mucho antes, ¿no? Ahora, las liquidaciones de compra tampoco, puesto que esto sucede cuando una empresa que no tenía RUC, la cual se dedicaba a una actividad, digamos, en las cuales podía usarse comprobante de pago como liquidación de compra, se inscribe en la zona, ¿cierto? En este caso, el tema que nos ocupa el día de hoy es meramente la importación de comprobantes de retención y percepción, para lo cual hacemos clic en comprobantes de percepción. El mismo sistema entonces nos abre la siguiente ventana y dentro de esta ventana, noten, nos está solicitando cierta información. Esas son estructuras que el sistema tiene que respetar para efectos del registro, ¿sí? A ver, vamos. Acá nos dice entonces cómo vamos a importar comprobantes de percepción y más adelante nos dice cómo vamos a importar comprobantes de pago usados como comprobante de percepción. ¿En qué caso estamos en este momento? Noten, estamos dentro del caso del comprobante de pago usado como comprobante de percepción. Entonces, ¿cuál es el menú que vamos a usar para este caso? El segundo, ¿ok? Cuando abrimos esta ventana de importación de percepciones aparecen 2 tablas. Una está más abajo, en la que está más abajo, ¿ok? Muy bien, entonces aquí nos dice el sistema, ¿no? Que el programa permite la importación de los comprobantes de pago que han sido usados como comprobantes de percepción, ¿ok? O sea, sí, el sistema permite la importación de esos datos. Para ese fin, debemos confeccionar un archivo de texto con el siguiente nombre. Noten que cuando nos dice un archivo de texto, podemos pensar que se está refiriendo a un Word, a un WordPad, ¿ok? Pero en el nombre ya prácticamente nos está indicando cuál es la extensión que va a tener ese archivo de texto. A ver, vamos. El siguiente nombre dice, ¿no? Entonces, el nombre de ese archivo, ojo, del archivo va a ser 0621, que es el código del PET en el que estamos trabajando, más el RUC del declarante, o sea, en este caso el RUC de la empresas asociadas, ¿ok? El periodo de la declaración, en este caso empezando por el año y después en el mes. Vamos a poner la letra P más la letra I, todo junto, y por último todo termina con la extensión TXT. Pues bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es eso. Ingresamos los datos de la empresa. Ingresamos el RUC, ya está ingresado. Ingresamos los apellidos y nombres, que en este caso es Empresas Asociadas S.A. Ingresamos el periodo. No olvidemos que para el periodo es año y mes, ¿ok? Año y mes. Y pues bien, ahora sí pasamos a hacer el nombre del archivo. Para efectos del nombre del archivo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, voy a suprimirlo y vamos a hacerlo de nuevo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer entonces es hacer el nombre en función a esta estructura. A ver, nos dicen primero 0621. Como en este momento no tenemos, simplemente vamos a hacer una función en Excel, ¿ok? La cual es la unión de todas las teclas. No es función, vamos a suponer que vamos a hacer una fórmula, ¿ok? Con fórmula sería signo igual
abrimos comillas, ingresamos el texto que queremos combinar, 0621, cerramos comillas, y ahora para unir con el RUC usamos el símbolo ampersand, ¿ok? Ampersand. ¿Cómo sale el ampersand? Shift F6, ¿ok? Con ese símbolo de unión, entonces activamos la opción ampersand. Con el ampersand seleccionamos el RUC, porque eso es lo que sigue, ¿ok? De nuevo, ampersand, seleccionamos el periodo, ¿ok? De nuevo, seleccionamos ampersand, y por último, entre comillas, ingresamos la letra. ¿Qué letra era? ¿Se acuerdan? Hemos ingresado el 0621, el RUC del declarante, lo estoy seleccionando acá. Luego nos está pidiendo el periodo que empieza con año y mes, ¿ok? Y luego la letra P y entre comillas. No olvidemos que en Excel todo texto es entre comillas, ¿ok? Una vez ampersand y una vez más entre comillas, punto txt. Cierra comillas. Muy bien, ese sería el nombre de nuestro archivo, ¿ok? Ese es el nombre de nuestro archivo con el cual vamos a grabar el importador. Entonces dice, el archivo debe contener las siguientes columnas separadas con un carácter. Y noten qué carácter es ese. ¿Qué carácter es ese? Este es un símbolo que normalmente nosotros lo conocemos como palote, ¿ok? Como palote. Muy bien, entonces cada carácter dice va a estar separado por un palote. Y lo siguiente, el sistema nos da inmediatamente los campos, ¿no? Y nos dice que va a tener, ¿cuántos campos? 6 campos, noten. 6 campos, ¿ok? 6 campos. Ahora, donde cada campo tiene una descripción y nos da una característica. Por ejemplo, el primer campo es el RUC. ¿Cuántas posiciones tiene que tener el RUC? ¿Cuántos dígitos tiene? 11. O sea, su característica es que ese número no puede pasar de 11 dígitos. Por otro lado, nos da el campo número 2, que es el tipo de comprobante de pago, el cual va a estar de acuerdo con el tipo de comprobante de la tabla 10. ¿Recuerdan? La tabla 10 de la SUNAT, en la cual aparece la factura, la nota de débito, el ticket y otros. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que consignar aquí solamente es el código. Ojo, aquí claramente nos dice consignar el código, ¿ok? Luego nos dice la serie. ¿Hasta cuántos dígitos la serie? Hasta 4 posiciones. El número del comprobante de pago, que tiene que tener hasta 15 posiciones en caso de otros, ¿no? Puede haber otros comprobantes. O hasta 8 posiciones en caso que sea un comprobante común, como la factura, boleta, ¿no? Por luego tenemos la fecha de emisión del comprobante de pago, la cual es la fecha en la que se emitió el comprobante y el monto respectivo. Pero en este caso, el monto de la percepción, ojo, el monto de la percepción, no el monto del comprobante, sino el monto de la percepción. Muy bien, entonces, ahora sí, minimizamos esta ventana y ahora vamos a nuestra tabla. A ver, vamos a ver si tenemos todos los datos. La primera era el RUC, ¿recuerdan? El RUC, ahí está, RUC del agente de percepción. El segundo es el tipo de comprobante de pago, en este caso es 01. Luego nos dice la serie del comprobante de pago, vamos a suponer que serie 001, 002. ¿Hasta cuántos dígitos? Hasta 4. ¿Se acuerdan? Hasta 4. Bien. Luego viene el número que tiene hasta 8 dígitos, ¿ok? Y ahora noten, en la fecha, lo que nosotros hemos ingresado es las fechas de forma normal, es decir, un número separado con slash, ¿ok? Esa es la fecha para nosotros, en este caso, 1 de enero de 2016, ¿cierto? El detalle es que si nosotros dejamos esta fecha realmente no es una fecha. Lo que ocurre es que Excel maneja máscaras, ¿sabía? ¿Y por qué le digo que es una máscara? Porque detrás de esa fecha supuestamente lo que está es un número, y se lo voy a comprobar. Profesor, ¿esto es un número o una fecha? Eso es un número. ¿Y cómo lo comprobamos? Simple, hacemos clic en inicio. Ahorita en este momento está en fecha, pero selecciona un formato general. Noten, ¿qué pasó con ese número? ¿Qué pasó con esa fecha? 1 de enero de 2016 se acaba de convertir en un número. ¿Y qué número sería? El número del día contado a partir del año 1900, ¿ok? A partir del año 1900. Excel, digamos, trabaja su programación a partir de ese año. Entonces, ¿cuántos días han transcurrido desde el 1 de enero de 1900 hasta nuestros días, hasta el día de hoy? Han transcurrido 42.370 días. Hemos dicho, hasta el 1 de enero de 2016, ¿ok? Listo, entonces, profesor, y entonces cuando yo trabaje con esa fecha, ¿qué se va a mostrar? ¿Una fecha o un número? ¿Ustedes qué opinan? Si esa es solamente una máscara, para trabajar con ese dato, ¿voy a trabajarlo como fecha o como número?
el sistema lo va a reconocer como número, pero ¿cómo lo tengo que trabajar? Como fecha. Ahora, profesor, entonces, ¿cómo vamos a hacer si es que el sistema lo va a reconocer como un número? Simple, lo tenemos que convertir a fecha. Ahora, ¿cómo lo convertimos en fecha? Ya yo le estoy poniendo control Z para que vuelva a su estado normal, como estaba antes, ¿ok? Pero noten acá arriba, solamente es una fecha. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces para convertirlo en fecha realmente? Lo que vamos a hacer es usar una función, que en este caso sería la función texto, ¿ok? A ver, vamos a usar esa función texto. Voy a darle suprimir y les voy a explicar cómo se hace esa función, ¿ok? Para eso yo les sugiero insertar una columna, ¿ok? Y noten, yo he puesto como encabezado los números de columnas, que en este caso son 6. Inmediatamente he puesto cada uno de ellos, su breve descripción, en qué consiste cada una de las columnas. Pero noten, en la columna número 5, que es la fecha que yo he sacado, digamos, de mis facturas, de mis comprobantes de percepción, las cuales he ingresado a Excel, porque digamos que Excel es la herramienta más usada por un contador, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo la información en mi Excel, para no estar pasando uno por uno al PET, porque lo que se quiere evitar es eso, justamente, que nos demoremos lo que nos hemos demorado hace un momento cuando les explicaba cómo se pasa una por una, ¿cierto? No tenemos todo el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Podemos importarlo. Es decir, podemos agrupar cientos de registros y con un par de clics todo pasa a ser hacia el sistema, hacia el PET, ¿ok? Entonces eso es lo que estamos haciendo en este momento. ¿Qué es lo que permite hacer la importación? Entonces significa que al momento de importar nos va a ayudar a trasladar la información de un archivo de texto al PDT. Esa es su principal función. Así que si es que desconocemos cómo se importa, ahora vamos a aprender, ¿ok? Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es proceder con el formato fecha, ¿ok? ¿Cómo le damos formato fecha a esta parte? Simple, hacemos igual texto, abrimos paréntesis y el sistema nos pide un valor. ¿Cuál es el valor? En este caso este de acá, ¿ok? Ese es el valor numérico. Recuerden que salió un número, ¿cierto? Muy bien, entonces valor, coma y después le damos el formato. ¿Qué formato es el que queremos? Aquí vamos a aplicar el idioma español o el inglés. Ojo, en algunas computadoras puede que en su ordenador, en el de ustedes, les obedezca en inglés, pero puede que en otros les aparezca en español. En mi caso me obedece en español. A ver, si mi sistema está en español, simple, lo único que voy a hacer es ingresar texto, selecciono el texto y en el formato hacemos lo siguiente, abrimos comillas y como en este caso lo que yo quiero es que se conserve esa fecha, voy a darle un formato de texto. ¿Cómo sea un formato de texto? Noten, en este caso, los ejemplos que tenemos más abajo. ¿Qué ejemplos son? Los normales, ¿no? Día, mes y año, de 4 dígitos. Allá, entonces lo que vamos a hacer es, en español, ¿cómo se dice día? Obviamente, ¿cuál es la primera letra de día? La D. D de día, ¿ok? Slash. Después de día, ¿qué es lo que queremos? ¿Por qué le estoy poniendo slash? Porque quiero que la fecha tenga ese formato con slash, ¿ok? Muy bien, después de día, ¿qué sigue? El mes. Entonces consideramos slash. Entonces ya está sacando el día y el mes de la siguiente, ¿ok? Y el siguiente dato es el año. Entonces, ¿cuántas posiciones tiene que tener el año? 4. 1, 2, 3, 4. Y cerramos comillas. Y le damos en Enter. Muy bien. Entonces de esta forma ya tenemos nuestra fecha. Hasta ahí todos hemos prestado atención. Entonces no olvidemos que para que convirtamos una fecha que supuestamente es fecha pero no es, porque realmente esto es un número, para convertir un número a una fecha solamente tenemos que darle formato texto. Ahora bien, puede que esto varíe, porque así como varía el idioma va a variar esto. Ojo, no olvidemos que en inglés día, ¿cómo se dice? Day, ¿verdad? Day. Entonces en inglés, si la palabra es day, día, vas a también empezar con la letra D. ¿Cómo se dice mes en inglés? Si es que nuestro idioma fuera el inglés, sería month, ¿cierto? Entonces, ¿esta M de qué sería? M de month o M de mes. Pero ¿dónde va a variar en el inglés? Noten que hasta ahí es igual que el castellano. D de día, M de mes. D de day y M de month, ¿cierto? Y ahora en español A de año. Pero en inglés, ¿qué sería? A ver, ayúdenme. Si estaríamos trabajando con el inglés,
¿qué escribiría? Muy bien, Carmen. Y. ¿Y de qué? De year, ¿verdad? De year. A ver, entonces sería year. Y, ¿ok? 4 Y's, las cuales representan al año en inglés. Pero eso, repito, si es que nuestro teclado estaría configurado como inglés. Por ejemplo, en mi caso, como es español, obviamente solo reconoce al día y al mes, pero al año no lo reconoce. Así que hay que tener mucho cuidado. Si es que no te reconoce con 4 A's de año, te lo va a reconocer con 4 Y's o 4 Y's de year, ¿ok? Muy bien, de esta forma entonces acabamos de convertir el número en fecha. Y por último nos solicita el sistema o el último campo, que en este caso sería el monto del comprobante de pago, ¿ok? Y el monto del comprobante de pago, ahí está. Noten que el formato que nos da también el sistema para la fecha es día, mes, año, ¿ok? Ahí está el formato, es el formato correcto. Entonces ahora el monto del comprobante de pago sería un importe que puede tener hasta 2 decimales. Bueno, en este caso estamos trabajando con números enteros, ¿ok? Muy bien, entonces ahora sí, ya tenemos toda la información. Ahora procedemos a elaborar el importador. ¿Cómo se elabora este importador? A ver, voy a suprimir y vamos a hacerlo de nuevo conmigo, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, para hacer el importador es como decir lo que queremos que se junte en cada uno de los campos. Porque noten que habíamos visto en el menú ayuda, nos decía que el archivo debe contener las siguientes columnas. En este caso los campos, ¿no? Pero tienen que estar separadas por un palote. Y acá nos da un ejemplo, miren, ¿ve? Acá nos da el RUC separado con un palote, seguido del tipo de comprobante, que sería factura, separado de un palote, el 3, que es la serie, separado del palote, el 120, que es el número, separado del palote, después viene la fecha, y después un palote y el monto, que es 800. Entonces lo mismo vamos a tener que hacer en este caso. Lo que vamos a hacer entonces en este momento es hacer lo mismo que hicimos para poner el nombre del archivo, pero esta vez voy a usar la función concatenar, que es lo mismo que la fórmula que hicimos acá arriba. Acá noten que hicimos la unión con ampersand, ¿ok? Esta vez voy a hacer la unión pero con la función concatenar. ¿Cómo se utiliza una función concatenar? Simple concatenar, ¿ok? Concatenar. Muy bien, seleccionamos la función y nos dice el texto. Simple, seleccionamos el texto que queremos unir. Noten que el texto que queremos unir es, en este caso, el RUC, ¿ok? Entonces seleccionamos el RUC, coma. ¿Qué otro texto tenemos que unir? No olvidemos que después del RUC tiene que venir el palote. Pero como el palote es texto, tenemos que abrir comillas y dentro de las comillas considerar el palote. En el caso mío, en la laptop ya tengo el palote exactamente ubicado debajo de la tecla escape, ¿ok? Exactamente debajo de la tecla escape. En el teclado tengo un símbolo. Bueno, no aparece aquí en mi teclado, ¿ok? Pero bueno, nosotros tenemos, repito, ese símbolo en la parte superior, en la esquina superior izquierda, ¿ok? De tu teclado. Ahora, pero profesor, yo no tengo una laptop, yo tengo una computadora personal. Si es una computadora de casa, ¿ok? Un ordenador común y corriente, tienes un teclado numérico, ¿cierto? Entonces, o en tu misma laptop, algunas laptops tienen un teclado numérico añadido a un costado, ¿cierto? Si tienes esa opción, entonces haces una combinación de texto, que en este caso sería Alt más 124, ¿ok? ¿Cómo sale el palote? Alt más 124. Muy bien, entonces haciendo la combinación de textos obtengo el palote, cierro comillas y pongo una coma. Ahora sí, como este dato se va a repetir, lo copio, control C y ahí lo dejo en el portapapeles. La siguiente columna sería B11, selecciono, control V, luego sería C11, control V, D11, control V, hasta ahí voy 4 y de ahí me voy de frente a la fecha convertida ya, ok, campo 5, control V y al monto, control V, cierro la última coma, cierro paréntesis y le doy un enter. De esta forma entonces he obtenido la unión del texto, ok, la unión del texto. Muy bien, ahora sí está respetando las mismas características que lo que nos había solicitado el sistema anteriormente, ok, tanto en su menú de ayuda como el ejemplo, ok.
Muy bien, ya tenemos entonces esta fórmula. Lo único que hacemos es la arrastramos con todos los datos que tenemos y listo. Entonces en este caso estamos suponiendo pues que la empresa ha tenido todas estas percepciones, de los cuales todos son agentes de percepción, y todos ellos nos han girado o nos han cobrado la percepción dentro del mismo comprobante. Eso ocurre cuando tenemos una base de datos grande, ¿ok? Listo, ahí lo vamos a dejar. Ahí lo vamos a dejar esta parte para pasar a la siguiente estructura. Habíamos visto que esta es la estructura para los comprobantes de percepción usados como... los comprobantes de pago usados como comprobantes de percepción. Ahora vamos a ver qué datos nos solicita cuando vamos a ingresar un comprobante de percepción. Esta vez sí es un comprobante de percepción. O sea, vamos a ingresar el dato del comprobante de percepción. Y no olvidemos que cuando hacíamos el registro manual, el sistema nos pedía... ¿qué cosa? La información del comprobante que se relacionaba, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos campos eran en total? ¿Se acuerdan cuando contamos? 10 campos. Entonces, lo mismo va a ocurrir acá. Acá van a haber 10 campos, ¿ok? Muy bien, entonces para importar los comprobantes de percepción, lo que vamos a hacer a continuación entonces es dirigirnos a la siguiente hoja del archivo que les voy a dejar, repito. Nos dirigimos a esta hoja. Tenemos la misma empresa para trabajar dentro de la misma empresa. Y bueno, ahora sí, nos pide el sistema que ingresemos una tabla, pero esta vez de 10 columnas. A ver, empezamos de nuevo entonces. Tenemos el RUC del agente de percepción, la serie, pero esta vez es la serie del comprobante de percepción, porque esta vez sí nos han entregado un comprobante de percepción, la serie comprobante de percepción, el número de comprobante de percepción. Y para las fechas, no olvidemos las fechas, esa función texto, eso es básico para todas las fechas, ¿ya? Puede que tú de tu sistema saques en Excel la fecha, pero no lo vas a sacar, repito, en formato fecha, sino vas a sacarlo en formato texto. Si ese es tu caso, entonces le pones texto para convertirlo en fecha realmente a ese número. Muy bien, siguiente dice el monto del comprobante de percepción. Y después de ahí vienen los datos del comprobante de pago ya. Tipo de comprobante de pago, serie del comprobante de pago, número del comprobante de pago, la fecha y el importe total del comprobante de pago. Eso es porque esto se relaciona. Una vez que hemos ingresado este tema del comprobante de percepción, lo que vamos a hacer es hacer lo mismo que hicimos hace un rato. Unir las 10 columnas. Unimos las 10 columnas. Entonces, ¿cómo lo unimos? Esta vez voy a usar la función... Ya no voy a usar la función concatenar, sino lo voy a unir con el ampersand. Y esta vez seleccionamos cada una de las 10 columnas separadas por el palote. ¿Ok? Muy bien, entonces de esta forma hemos procedido con la elaboración de la estructura para un comprobante de percepción. Solo que aquí hay una característica que difiere de la anterior. Miren, la estructura es la misma en el nombre. La estructura es la misma, por lo tanto aquí se está respetando lo mismo. Solo que aquí al final dice que termina en una P. ¿Se acuerdan el otro en qué terminaba? El otro terminaba en una PI. Entonces esto, al momento de fusionarlo con el ampersand, tenemos que tener solamente presente que aquí es la letra P. Ahora vamos a ver por qué la diferencia. En uno es la P y en el otro es la PI. Muy bien, y por último vamos a proceder con la elaboración de la tabla para importar comprobantes de retención. Aquí tenemos igual información de todos los comprobantes de retención recibidos por parte de nuestros clientes. Acá tenemos el RUC del agente de retención, la serie del comprobante de retención, el número del comprobante de retención, la fecha convertida en fecha del comprobante de retención, el importe del comprobante de retención, que se supone que es el 3%, en el tema del comprobante de retención ya es el 3%. ¿Qué más? El tipo de comprobante de pago que se involucra, que en este caso puede ser la factura, la serie, el número y la fecha de emisión. Noten que el comprobante de retención puede ser emitido en la misma fecha o puede ser emitido en otra fecha, pero siempre va a haber una factura y un comprobante de retención, siempre. En cambio, la percepción, si la operación es al contado, en una percepción, el cobro y si es al contado, el compro y la compra, ambos han sido en la misma fecha. Pero si fuera el crédito, la factura tiene una fecha anterior que el comprobante de percepción, porque el comprobante de percepción solo se emite al momento del pago total o parcial. No olvidemos ese dato, ¿sí? Muy bien, entonces ahora sí, ya tenemos los datos de la fecha. Acá ya está convertido entonces la fecha en formato, el número convertido en formato fecha. Tenemos el total del comprobante de pago y bueno, lo mismo tenemos en un costado el importador, que es la unión de cada uno de los campos, de los 10 campos separados por un palote. ¿Ok?
Listo, eso es entonces la estructura, ¿ok? Hasta aquí hemos llegado con la estructura. Acá vamos a hacer una pequeña corrección en esta parte que dice sin comprobante de percepción. Perdón, sin comprobante de percepción porque ha sido al contado. Acá vamos a hacer una corrección. Noten que los montos los estoy haciendo de forma automática. Para esto estoy usando una función que es aleatorio. Solo que acá estoy exagerando un poco, lo estoy poniendo aleatorio entre 100 y el número 9999. Como es para efectos de un ejemplo, voy a poner entre 10 soles y ¿cuánto? A ver, unos 99 soles, ¿ok? O 999 soles. Listo, entonces vamos a poner aleatorio ese número para efectos de la percepción, ¿ok? Listo, ya está. Ya tenemos entonces ingresado el monto de la percepción. Bueno, ya está. Entonces ya tengo los números hasta ahí, ¿ok? Bueno, ya hemos procedido entonces, repito, con el tema del registro de nuestros comprobantes en Excel, tanto de percepción como de retención. Ahora sí, grabamos la información y el siguiente paso es más sencillo. Digamos que acá está ya toda la data de todos nuestros comprobantes recibidos en el mes, ¿no? Tanto de retenciones como de percepciones. Para no ingresar uno por uno y porque podríamos equivocarnos también, y es tedioso cuando te equivocas, pues tienes que volver a revisar. Entonces lo mejor o lo más aconsejable sería que hagan un Excel y con ese Excel se apoyen, pues, ¿no? Como en este caso. Muy bien, entonces noten todas estas estructuras. ¿De dónde le hemos sacado? De aquí, del menú ayuda del mismo PTC 21. Una vez que ya está todo ok, pasamos a la importación. ¿De qué forma se importa? No olvidemos que según el manual tenemos que crear, dice, un archivo de texto. ¿Se acuerdan? Un archivo de texto. Este archivo de texto tiene que tener el siguiente nombre. Ya hemos visto el nombre, ¿ok? Entonces, ahora sí, asegurándonos de esto, entonces vamos a un bloc de notas, ¿ok? Un bloc de notas que es un archivo de texto con esta extensión txt. Es el bloc de notas, ¿ok? Entonces abrimos un bloc de notas, vamos. Una vez abierto el programa bloc de notas, lo que vamos a hacer a continuación es simplemente copiar y pegar. A ver, ya tenemos toda la información al final en esta columna importador. Lo que vamos a hacer es seleccionar toda esta columna, seleccionar, control C y aquí en el bloc de notas control V. El objeto de este tema de la importación es el siguiente. Noten cómo está ordenado toda la información, ¿cierto? El RUC, el comprobante de pago, la serie, el número, la fecha y el monto. ¿Estamos? Muy bien, ahora sí, a este lado. Noten que el cursor está parpadeando aquí en la parte inferior. Tenemos que subir a esta parte. ¿Cómo lo subimos? Con la tecla retroceso. La tecla retroceso es aquella tecla que se encuentra en la parte superior de Enter, ¿ok? Muy bien, sube inmediatamente el cursor, se queda parpadeando aquí arriba y ahí hacemos clic en guardar, ¿ok? ¿Qué nombre le vamos a poner a nuestro archivo txt? No olvidemos que el nombre que le vamos a poner es el nombre que nos sugiere el mismo PT, que en este caso sería ese nombre que acabamos de concatenar al inicio, ¿cierto? Control C, nos vamos aquí y control V, ese es el nombre que va a tener nuestro archivo. Guardamos entonces el archivo, guardamos y ya está, ya se generó. Este es el archivo importador de las percepciones que tienen solamente 6 campos, es decir, comprobantes de pago usados como comprobantes de percepción. No olvidemos entonces que para efectos de este tema, repito, vamos a tener que crear un archivo, un bloc de notas, ¿ok? Abrimos un bloc de notas, seleccionamos esta parte de importadores del primer registro hasta el final, seleccionamos y lo copiamos y lo pegamos aquí, ¿ok? Una vez que habíamos pegado, les decía, vamos a guardarlo, archivo, guardar como, y el nombre que le vamos a dar al archivo es el mismo nombre que teníamos acá arriba. Noten que acá habíamos hecho un nombre, ¿cierto? Ese nombrecito lo copiamos y lo pegamos aquí. Noten que el nombre no tiene que tener ningún espacio, nada, ¿ok? Ya está grabada el archivo. Ahora archivo nuevo, voy a crear un nuevo archivo bloc de notas. Y ahora ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir a la siguiente hoja. Y en esta hoja ¿cuántos campos eran? 10. ¿Recuerdan? Hacemos el mismo procedimiento. Vamos a esta parte, seleccionamos información, control C, vamos al bloc de notas, pegamos, control V,
¿ok? Y en esta opción, este cursor que está parpadeando en la parte inferior, lo subimos con la tecla retroceso. Repito que es la tecla con una flecha hacia la izquierda que se encuentra encima de la tecla Enter del teclado, ¿ok? Muy bien, archivo, guardamos y una vez más le ponemos el nombre que hemos puesto en la parte superior acá, ¿ok? Seleccionamos el nombre y lo pegamos. Muy bien, guardamos. Y por último nos vamos al comprobante de retención y lo mismo, seleccionamos el texto, seleccionamos, copiamos, aquí archivo nuevo, lo pegamos, subimos con la tecla retroceso y archivo, guardar. También una vez más le ponemos el nombre. No olvidemos que ese proceso se va a seguir para los tres, ¿ok? En retenciones noten que en lugar de una P o de una PI es la letra R, ¿ok? Pegamos, guardamos. Entonces al final tenemos tres archivos de texto en el cual se encuentran contenidos tanto las percepciones de los comprobantes de pago usados como comprobantes de retención. También se encuentran las percepciones que se encuentran dentro de comprobantes de percepción y los comprobantes de retención. Todos aquellos los cuales han sido digamos registrados por la empresa, ¿ok? Muy bien, ahora sí, vamos al PET y vamos a ver si funciona. A ver, vamos. Ingresamos al PET y en el programa ingresamos a la declaración. Declaraciones modificar y nos vamos a nuestra declaración, a la que estábamos generando hace un momento. Seleccionamos la declaración, modificamos, nos vamos de frente a la opción percepciones y aquí están las dos percepciones que habíamos ingresado. ¿Se recuerdan? ¿Sí? ¿Recuerdan estas dos percepciones que habíamos ingresado al inicio, no? Muy bien, ahora sí, en esta opción le damos clic a importar. Importar. Dentro de la opción importar, noten, nos sale esta pequeña ventanita que se llama importar. ¿Todos lo tienen? ¿Lo ven? ¿Sí, no? Muy bien, entonces en esta ventanita nos pregunta el sistema. Tenemos dos formas para importar. Una, ¿qué es lo que voy a importar? ¿Comprobante de percepción o comprobante de pago, que es el mismo comprobante de percepción? A ver, en este caso vamos a importar el comprobante de pago que ha sido usado como comprobante de percepción. ¿Cuántos campos tenía esto? ¿Recuerdan? ¿Cuántos campos tenía esto? Tenía 6 campos, ¿se acuerdan? 6 campos. Muy bien, entonces voy a seleccionar y nos vamos a la carpeta en la que guardamos. En mi caso, busco la carpeta y noten, inmediatamente aparece el nombre del archivo. Si es que a ustedes no les apareciera este archivo, lo más probable es los siguientes errores, ¿no? Los errores más comunes es que el RUC no corresponde al declarante. Este RUC de acá, del PET, tiene que ser el mismo RUC que estamos seleccionando. Otro es el periodo tributario, ¿ok? U otro puede ser esta parte de las letritas, ¿ok? Cualquiera de esos errores podría presentarse. Muy bien, entonces en este caso simplemente seleccionamos y noten, en este momento aparece inmediatamente el nombre del archivo. Aceptamos y el sistema inmediatamente nos reporta el siguiente mensaje. Nos dice que el archivo ha sido transferido. ¿Ok? ¿Eso qué significa? De que el archivo no tiene ningún error. Aceptamos y salimos. ¿Y cuántos registros tenemos en este momento de percepciones? 22. Pero noten que nuestros registros de percepciones solamente tienen el detalle de la factura, ¿ok? Usada como comprobante de percepción. Listo, hasta ahí hemos importado una parte de las percepciones. Ahora, ¿qué faltaría? Importar la siguiente parte, que en este caso sería la de 10 columnas, ¿cierto? Una vez más damos clic en el botón importar, pero esta vez lo dejamos dentro de comprobantes de percepción. Hace un momento ya hemos importado esto. Si volvemos a seleccionar esto, lo que va a pasar es que se va a duplicar, ¿ok? Así que lo que no queremos es que se duplique. Ahora seleccionamos comprobantes de percepción, seleccionamos el disco, la carpeta y noten, aparece al igual que el anterior el nombre del archivo, ¿ok? Igual les decía, si no les aparece, el error más común es el RUC o el periodo que no coincida o la letra, ¿ok? En este caso me aparece porque todo está correcto. Aceptamos
Y ahora sí, ¿ves? El mensaje nos dice que el archivo ha sido transferido correctamente. Aceptamos, salimos. Hace un rato teníamos 22, ahora tenemos 42 registros. Todo esto son las percepciones entonces registradas en el sistema. Muy bien, ahora pasamos a las retenciones. En lo que es las retenciones, habíamos registrado una retención, ¿cierto? Ahora vamos a proceder a importar. Seguimos los mismos pasos entonces. Importar. Vamos aquí al disco D, seleccionamos la carpeta y aparece inmediatamente el nombre del archivo. Una vez que aparezca el nombre del archivo, aceptamos. Bien, total tenemos 20 registros, ¿ok? Muy bien, entonces ahora sí, ya está importado tanto las percepciones como las retenciones. De esta forma entonces les decía es que se procede a importar. Lo bueno de los programas, en este caso el PET, es que permite la importación de datos. Pero no olvidemos que esa importación de datos solo es posible siempre y cuando que sigamos la estructura que nos da la misma SUNAT, ¿ok? El mismo PET en este caso. Entonces, como les decía, les voy a dejar este archivo que acabamos de usar para que ustedes lo puedan descargar a través de la plataforma, ¿sí? Y por favor practiquen, ¿ya? De esta forma ustedes no van a tener ningún error. Usen este archivo, creen la empresa, pueden cambiar algún dato si gustan y creen su propia empresa y pongan en práctica esto. A ver, vamos a ver si se importa o no. Si tienen algún error me lo hacen saber, ¿sí? Muy bien, entonces noten que en determinación de la deuda el sistema inmediatamente determina el monto de IGB. En este caso sale un IGB de 7.200, pero noten, en percepciones tenemos 11.000, lo cual hace que tengamos un saldo a favor. Noten, percepciones declaradas en periodos anteriores no tenemos, y nos sale un saldo de percepciones no aplicados en este periodo de 4.000 soles. ¿Ok? ¿Eso qué significa? De que tenemos un saldo a favor. Este saldo de 4.000 para el siguiente mes lo vamos a pasar a esta casilla, en la casilla 168. La casilla 164 del mes de enero para el mes de febrero pasaría a esta casilla 168. Y lo mismo pasaría con las retenciones. Estas retenciones que tampoco han sido aplicadas, entonces pasan al siguiente mes en la casilla 176. Noten también que el orden es el siguiente. El sistema primero calcula el IGB. Después al IGB le resta las percepciones. Ese es el orden que se respeta, ¿ok? Después de restar las percepciones, y si todavía queda un saldo, entonces mataríamos con las retenciones. Ese es el orden que sigue, ¿ok? Muy bien, entonces, como verán, ahora solamente nos toca pagar renta, puesto que de IGB tenemos saldo, ¿no? Gracias a las percepciones y a las retenciones. ¿Ok? Entonces validamos la declaración, validamos. Y nos dice que la presente declaración no tiene inconsistencias. Aceptamos, grabamos y nos dice que toda la información ha sido grabada satisfactoriamente. Aceptamos y salimos. Muy bien. Ahora sí, esa ha sido la clase del día de hoy, ¿ok? Hasta aquí entonces hemos llegado respecto al tema de importación de comprobantes de retención y percepción. Y con esto hemos terminado